En este mes de abril les estoy compartiendo una serie que le he puesto por nombre Transformados. Y esta serie tiene 4 episodios. El episodio número 1 tuvo que ver con transformar esos miedos que regresan. El episodio número 2 tuvo que ver con transformar las dudas. Porque una vez que son transformadas y se convierten en convicciones, no hay nadie que te detenga. Hoy vamos a ver cómo Dios va a transformar los fracasos. Cualquier fracaso que tú hayas tenido, vas a ver cómo Dios tiene el poder de transformarlo. Y dentro de 8 días, prepárese para el cierre de la serie, porque será transformando tu futuro. Si por alguna razón te perdiste alguno de estos episodios, puedes entrar al canal, revisarlo y puedes ahí poder actualizarte. Y si quieres volverlo a ver, también lo puedes hacer. Así que hoy, tercer episodio, transforma tus fracasos. Y a veces, cuando pensamos en fracaso, inmediatamente lo conectamos con fracaso económico. Pero no son los únicos fracasos que uno experimenta en la vida. Hay variedad. Por ejemplo, hay decisiones que tú personalmente, cosas importantes para ti, que decidiste hacer y por alguna razón no pudiste culminar. Algún hábito, alguna disciplina, alguna decisión en tu vida que tú dijiste, quise, pero no pude. Se me salió de las manos, no lo logré. También, por supuesto, hay fracasos relacionales, lo que tiene que ver quizá con un fracaso matrimonial, quizá con un fracaso con alguna amistad que se rompió la confianza, se rompió, se fracturó, algún fracaso que tenga que ver con personas y que se ha roto. También están los fracasos profesionales y los fracasos académicos. Cosas que tú dices, empecé, quise, lo intenté, a mitad de camino, finalizando, no lo logré. Quizá está ese fracaso profesional donde tú dices, yo estudié esto, pero no lo estoy ejerciendo. O cuando estudié tenía una proyección, X visión, y estás de pronto ejerciendo otras cosas y te sientes frustrado, porque el fracaso trae esa sensación de frustración. Pero también hay fracasos espirituales, donde de repente tú dices, wow, yo debería estar en otra condición espiritual, pero sigo ahí, frenado, sin avanzar, sin lograrlo. Dices, ¿cuándo? ¿Qué es lo que me pasa? Y a veces hasta dices, ¿qué es lo que me pasa que no avanzo? Pero escucha bien, el fracaso no es el final, es el inicio de tu restauración. Y hoy empieza esa restauración en tu vida. Y quiero responder a una pregunta, y es, ¿cómo transformar tus fracasos? Y como el fracaso trae tanta frustración, quiero decirte que en Jesús vas a encontrar lo contrario, transformación. Y Juan, en el capítulo 21, nos va a dejar una historia muy conocida por todos. Quizá tú la has escuchado, no es tan desconocida, pero de repente para algunos sea primera vez que escuchen esta historia. Pero en esta historia nos va a regalar 3 pasos que te van a llevar a transformar tus fracasos. Acompáñame, por favor, y leamos juntos este texto. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Jesús repitió la pregunta, pero quiero que veas si veo una diferencia en la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Y el versículo 17 termina diciendo, le preguntó por tercera vez,
Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Parece como un juego ahí de palabras, pero en cada detalle están los pasos para transformar tus fracasos. Así que mucha atención. El primer paso que necesitas dar para transformar tu fracaso es reconociendo tus errores. Si tú realmente quieres transformar esos fracasos, empieza por acá. Fíjate que Pedro, siempre conocido como ese hombre imponente, desafiante, que va adelante, que hace cosas que los demás no hacen, que caminó sobre el agua, que hizo cosas espectaculares, que vio la transfiguración, que vio tantas cosas del Señor. Aquí está acongojado. Vemos a ese gran líder entristecido, dolido, cabizbajo. Y ya no está con muchas palabras, sino está con el mínimo de palabras. Y probablemente tú te sientas identificado con Pedro, porque tú dices, yo sé que no soy así, yo sé que soy más, pero esto me tiene mal. Y aunque otros de pronto no se dan cuenta, tú sabes por dentro lo que sientes. Tú sabes tu dolor, tú sabes tu fracaso. Y probablemente una de las cosas más comunes del ser humano frente a los fracasos es tratar de evadir. Algo así como, ya eso pasó, ya yo ya no pienso en eso, echémosle tierrita, pero ahí está. Y prefieres evadirlo que enfrentarlo. Pedro, unos 15, 20 días atrás de este relato, el jueves de la última cena, cuando salen de allí, tienen la siguiente conversación. Esta conversación la vamos a ver en el Evangelio de Marcos. Y Marcos es el que lo escribe, pero Pedro es el discipulador de Marcos y es el que le cuenta todo esto. Así que el nivel de detalle que vamos a leer de lo que Pedro experimentó y dijo está acá muy fielmente. Versículo 27. Marcos 14, 27. En el camino, Jesús les dijo, todos ustedes me van a abandonar, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Y aquí aparece nuestro personaje. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, jamás yo lo haré. Jesús le respondió, te digo la verdad, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y hay una línea enseguida. Me imagino cuando Pedro le está diciendo a Marcos que escriba, le dice que esto no quede de ninguna manera por fuera. Y dice, y los demás juraron lo mismo. Claro, Pedro sentía que toda el agua sucia para él. ¿Qué dijo? Ellos dijeron lo mismo. Pedro era ese líder tan fuerte, tan imponente, pero también prepotente, altivo,
que le hizo esa promesa al Señor. Yo no te abandono. Yo no. Conmigo hasta la muerte. Y en cierta manera lo que le está diciendo es lo que la Biblia llama el amor supremo. El amor ágape. Diga conmigo, ágape. Es un amor dispuesto a dar la vida. Y esa clase de amor no cualquiera la puede. Pero Pedro la promete completamente. Daré la vida. Lo haré, jamás te negaré. Y los demás secundaron, dijeron lo mismo. Pero en el momento del arresto del Señor Jesús, cuando Judas le da el beso, ¿qué hicieron todos? Pero Pedro intentó cumplir su promesa. Porque ¿qué dicen los relatos? Que Pedro lo siguió de lejos. Y ese es algo importante que debes tener presente. Y lo trató de seguir de lejos. Y él observó al Señor Jesús y el Señor Jesús también lo observó a él de lejos. Y vio todo el proceso mientras entraban al juicio y todo esto. Pero en el proceso, dice el texto que unas sirvientas, es el término que utiliza el texto, le dice, usted es seguidor de él. Y Pedro dice, yo, no, ¿cómo se le ocurre? Después otra sirvienta le dice, usted tiene pinta de Galileo, usted es seguidor de él. Y dice el texto que Pedro, ¿cómo se diría aquí en Colombia? Echó madrazos para que no lo reconociera. Vulgaridades. Para que, no, un discípulo de Jesús no, tampoco se va, nada. Y luego por tercera vez, Pedro quiso cumplir su promesa, pero no pudo. Y hay promesas que tú has hecho, que has querido cumplir, promesas contigo mismo, promesas con familia, promesas con hijos, promesas que tú dices, yo lo voy a hacer. Y no que suene mal, ¿no? Pero algo así como tilín, tilín. Sonó muy tremendo, pero en el momento del hecho no se ha cumplido. Y eso genera frustración, tristeza. Y finaliza el versículo 72 de ese capítulo 14 de Marcos diciendo, inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y mire lo que ¿qué empezó a hacer Pedro? Se echó, no a dormir, a llorar. Otras versiones van a decir amargamente. O sea, para Pedro eso fue, me comprometí, lo dije públicamente, se lo dije a mi Señor, lo dije de corazón, porque él no está hablando por hablarlo, realmente como lo siente. No, y dice todo lo contrario. Y antes me advirtió y más me le dije que sí. ¡Wow! Y vemos entonces a esa roca, Pedro, completamente fracasado, se siente descalificado, considera, yo ya no puedo amar al Señor, yo ya no puedo estar ni cerca de Él, yo ya no soy digno de nada. Y ahora me había dicho que yo era el líder de mis amigos, que el líder ya no puedo. Entonces, para Pedro fueron 15, 20 días de frustración absoluta, de lágrimas, de lamento, de dolor, muy fuerte. Y tú, y solo tú, y el Señor, quien te ama y te conoce, conoce todos los detalles de tu frustración. Otros ni se dan de cuenta, pero tu Señor sabe lo que tú sientes y sabe cómo tú evades este tema y sabe cómo tú prefieres de eso no se hable.
Ni siquiera con Él lo hablas. Y Él lo sabe, cómo tú te estás sintiendo. Pero quiero decirte que el Señor te va a restaurar como lo hizo con Pedro. Y hoy empieza tu restauración. ¿Y qué tal si me ayudas diciéndole, hay alguien atrás tuyo, adelante tuyo? Te volteas y le dices, hoy empieza tu restauración. Hoy empieza tu restauración. Ese asunto no va a quedar así. Dios te va a restaurar. Dios va a hacer algo poderoso. Y me llama mucho la atención que Dios a lo largo de la Biblia, no solamente en este pasaje, sino tú ves a Dios preguntándole a Adán y Eva que fracasaron allá. Dios le pregunta al rey David que fracasó. Dios le pregunta a tantos personajes de la Biblia, les hace preguntas. ¿Y acaso Dios, que todo lo sabe, por qué le pregunta si él ya lo sabe? Es como usted coger a su hijo y decirle, ¿qué pasó, hijo? Pero usted ya sabe qué pasó. Sus propios ojitos vieron qué pasó, pero usted le pregunta a su hijo. ¿Para qué le pregunta Dios a las personas acerca de lo que él ya sabe? No para informarse, porque Dios está bien informado. Él mismo lo ve. Sus ojos nunca se cierran para cuidar de ti y ver cada situación de tu vida. Cada lágrima que tú has derramado, dice en uno de los salmos, están en un cofrecito tus lágrimas. Y cuando lleguemos al cielo, ¿cuántos van para el cielo? Amén. El Señor va a sacar ese cofrecito y te lo va a mostrar. Porque tú tantas veces que le has peleado, ¿dónde estuviste? ¿Y por qué no apareció? Y sabe, Dios ese día te saca el cofre y te dice, mira, cada lágrima, aquí la guardé, porque yo estuve contigo. ¿Me viste o no me viste? ¿Me sentiste o no me sentiste? ¿Me escuchaste o me escuchaste? ¿Me entendiste o no? Yo estuve ahí. Y ese día el Señor va a hacer eso. Va a hacer eso de una manera especial. Y en este caso, el Señor Jesús le pregunta a Pedro lo que él ya sabe, pero se lo pregunta 3 veces y le pregunta de manera pública. O sea, Pedro estaban desayunando, dice que después del desayuno estaban ahí con otros de los discípulos y el Señor le pregunta, me imagino a Pedro, no, Señor, aquí no me pregunte esto, me está boleteando delante de todos. Pedro colorado, no. Algo así como momento incómodo. Pero el Señor Jesús sabe por qué lo hace en público. ¿Y acaso es que Dios no enseña en su palabra que si uno lo corrigen es en privado y que si lo felicitan es en público? ¿Cómo es eso? Y acá si lo está regañando es en público y no en privado. Pero es que Pedro necesita una restauración pública. Y esto para alguno de ustedes que de pronto en lo que necesita ser restaurado también tiene que ser de manera pública. Porque Dios te va a levantar. Y como la embarraste públicamente, y con blasfemias y con palabras soeces delante de otros. Y otros ya se dieron cuenta de que yo ni ese es seguidor de Jesús. No lo puedo creer. Con esa boca dice amén. Entonces el Señor necesita restaurarlo públicamente. Pero el Señor le está con estas preguntas ayudando a Pedro a reconocer su negación, pero también confesar su amor. Vamos a las preguntas. Observe la primera y observe la segunda. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? En la primera dice, ¿me amas más que estos? Inmediatamente, ¿con qué conectamos ese más que estos? Con lo que leímos de Marcos, de que Pedro, ¿qué dijo? Yo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Si me toca morir, bueno. Entonces el Señor le hace la pregunta,
Y el verbo que utiliza acá es ágape, estar dispuesto a dar la vida. Amor perfecto, amor total. Y le dice, Pedro, ¿tú estás dispuesto a dar la vida por mí? ¿Más que estos? Y la respuesta de Pedro ya la vamos a analizar. En la segunda pregunta ya no está más que estos, porque la respuesta de Pedro dio a entender que no. Entonces vemos en la segunda pregunta utilizar de parte del Señor Jesús el mismo verbo, ágape. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas al punto de dar la vida? Y la respuesta de Pedro en ambas preguntas es la misma. Sí. Y Pedro está en una confrontación. Pero mire la respuesta de Pedro. Sí. Y luego ¿qué dice? Tú sabes. Tú sabes. Pero ¿cuál es el verbo que utiliza? Que te quiero. O sea, Pedro no dice, tú sabes que te agape. No. Lo que le está diciendo Pedro es, sí, tú sabes que no pude dar la vida por ti, pero yo tengo amor por ti. No esa magnitud de amor, pero tampoco puedo decir que no tengo amor por ti porque sí tengo amor por ti. Entonces utiliza un verbo que es fileo, un amor fraternal. Ágape, el amor supremo. Fraternal, pues, amor. ¿Listo? Algo así como cuando usted le dice, imagínese los que tenemos nuestra pareja y entonces usted le dice a su pareja, te amo. Y ella le responde, yo, yo te quiero. Entonces usted una vez, ¿qué? Entonces usted le repite, te amo. Ella, yo te quiero. Entonces, algo así es lo que está experimentando este pasaje. Y es fuerte. Y es además público, delante de los demás. Pedro está rojo. Está avergonzado. Ya no es ese el Pedro que hablaba así. No, acá está cabizbajo. Entonces el Señor Jesús, a través de esto que ya le está ayudando a Pedro a reconocer, le cuesta todavía reconocer. Porque ¿qué dice? ¿Me amas? ¿Y qué está diciendo? Sí. Todavía le cuesta reconocer. Y luego dice, bueno, tú sabes todo. Bueno, yo apenas te quiero, o sea, me alcanza para quererte. Entonces Pedro, y esto uno ve a Pedro porque ¿a cuántos nos es fácil reconocer cuando cometemos errores? Es difícil, ¿cierto? Pero el Señor sabe cómo ayudarnos a reconocer. Pero aquí viene la tercera pregunta. Y con la tercera, el Señor hace tremendo, queda noqueado. Porque ahora el Señor Jesús, ¿cuál verbo utiliza? El mismo que Pedro utilizó. O sea, en otras palabras le está diciendo, no eres capaz de dar la vida por mí, no pudiste dar la vida por mí. Ok, Pedro, entonces te voy a cambiar la pregunta. ¿Me quieres? Y eso a Pedro le dolió profundamente, porque vio su realidad. No pude. Quise, pero no pude. Apenas ahora puedo decir que lo quiero. Y es que reconocer los errores cuesta y duele. Usted no sé si es de la época del agua oxigenada, que cuando uno se cortaba, se caía o se raspaba. Ahora es isodina y ese no duele. Pero el agua oxigenada ardía y hervía, ¿cierto? Pero curaba. Y eso es lo que el Señor Jesús está haciendo con esas preguntas con Pedro. Le duele, le burbujea ahí en la herida, pero lo está sanando, lo está restaurando. Reconocer duele, pero restaura. Pero si tú te vas a mantener con la boca cerrada y no vas a reconocer tu error, ahí te vas a quedar. Y eso genera una tristeza. Y Pablo dice lo siguiente en la segunda carta a los Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos
nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. En esa porción Pablo explica que hay dos clases de tristeza. Una, la tristeza que sufre el mundo en general, pero la tristeza que sufre un hijo de Dios cuando él falla es una tristeza que Dios dice, esa tristeza la valido, porque esa tristeza es la que lo va a llevar a buscarme y a hacer un cambio real. Es la que lo va a llevar, no puedo en mis fuerzas, solo en las tuyas. Así que a veces, incluso entre hermanos, lo vemos triste por algo así. ¿Y qué le decimos? No esté triste. Cuando el Señor, ¿qué está diciendo? Sí, yo estoy en un proceso con Él, porque esa tristeza es la que lo va a llevar al cambio. Entonces hay dos clases de tristezas. Pedro estaba evadiendo su fracaso y él se había puesto a pescar. ¿Recuerda que él era pescador? Llevaba 3 años sin pescar y se fue a pescar. Los versículos anteriores nos hablan de eso. Y pues ya había perdido hasta la práctica porque toda la noche pasó y no pescó nada. Pero el Señor una vez más aparece de la playa y le dice, lance la red a la derecha. Y la red se llena. Y Juan le dice, ¡oh, es el Señor! Y Pedro se lanza allá. Y bueno, tiene que leer toda la historia pero Pedro estaba evadiendo su fracaso. Pero cuando tú reconoces tus errores, inicia tu restauración. Necesitas tener conversaciones profundas con Dios. Y Dios te va a hacer preguntas incómodas. Pero también es importante que tengas conversaciones con otros discípulos de Jesús y que provoques conversaciones sobre tus fracasos. Esta semana, a lo largo de la semana, hay diferentes grupos en casas de diferentes casas de ustedes. Y en esas casas se va a hablar sobre este tema. Y usted va a poder levantar la mano y el que va a dirigir el grupo te va a decir, cuéntame sobre tu fracaso. Y es tu oportunidad para reconocer delante de Dios y delante de los demás que has cometido errores. Y ese será el inicio de tu sanidad y de tu libertad. Y vas a poder reconocer tus errores, pero vas a poder también reconocer, mire, yo intenté, pero no lo logré. Y vas a poder expresar eso. Y esas lágrimas que tú has derramado, así como Pedro las derramó, Dios, luego que te restaure, las va a usar para sanar a otros. Porque Dios no va a desperdiciar tus fracasos, Dios no los va a desperdiciar. Dios los va a aprovechar. Y nos vamos con el segundo paso. Transforma tus fracasos retomando tu propósito. Fíjese que Pedro no apeló a su fuerza, a su prepotencia o a su altivez, sino que él dijo, tú sabes, Señor, ante las preguntas del Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Y a veces en medio de los fracasos es difícil explicar nuestros errores. Pero tú puedes descansar en lo que Pedro descansó. Tú sabes, Señor. Tú que sí sabes cada detalle, tú sabes cada situación, cada motivación, cada circunstancia, tienes todo el panorama. Tú lo sabes. Y puedes descansar como Pedro descansó. Y me parece impresionante la respuesta del Señor a lo que Pedro responde. Porque tú no ves al Señor diciéndole lo que muchas veces tú le dices a otras personas cuando fracasan. Yo le dije, se lo advertí. El Señor Jesús le podría haber dicho, Pedro, ¿acaso yo no le advertí que para qué abrió la boca si yo mismo le dije que no la abriera? Pero eso es lo que le está respondiendo acá. Si el Señor no lo hace, ¿por qué tú lo haces? ¿Y por qué alguien te cuenta una derrota, un fracaso y tú antes se lo advertí? Bien merecido. Vea para que vea. Pero el Señor no es así. Y debemos aprender de Él. Todo lo contrario. Una vez que Pedro reconoce y sale de estar dando vueltas y círculos y escondiéndose, viene la respuesta del Señor para restaurarlo. Por eso es el segundo paso. Mire la respuesta del Señor, las 3 veces las respuestas que le da. Alimenta mis ovejas. Cuida mis ovejas. Alimenta mis corderos.
La segunda, cuida mis ovejas. Y la tercera, alimenta mis ovejas. Entonces hay corderos y ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y una oveja? Acá como estamos los citadinos. Ah, el cordero es el recién nacido, el pequeño, el bebé, el del baby shower. Y la oveja ya es, y hay ovejas resabiadas. Acá no, ¿cierto? No, acá estas son las mejores ovejas del rebaño del Señor. Acá no hay nada de resabio. Pero fíjate cómo el Señor restaura a Pedro. En vez de vaciarlo, de echarle vainas, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Yo te voy a confiar a mis pequeñines, a los recién nacidos, a los que están empezando en la fe, a los que están dando sus primeros pasitos. ¿Sabes qué, Pedro? Te voy a confiar a esos que van a dar el primer paso de la gran comisión, a esos que van a bautizarse, a esos que van a entregarse, a esos te voy a confiar. Pero también te voy a confiar a los mayorcitos también, para que los lideres, los proyectes, los dinamices. Y uno dice, wow, ese es nuestro Señor, uno que vuelve a confiar. Porque recuerde que cuando hace 3 años, 3 años atrás de esta historia, el Señor llama a Pedro y le dice, Pedro, él estaba pescando y le dice, Pedro, yo te voy a convertir en pescador de hombres. Y han pasado 3 años y lo ha negado. Pero eso que le prometió, ese propósito, nunca cambió. Porque escuche lo que dice Pablo en la carta a los Romanos. Ni el llamado, ni los dones son revocables. Dios te los dio y aunque tú puedes retrasar el proceso, porque eso sí, un fracaso y hacer las cosas de nuestra manera retrasa, pero no lo cambia. Y Dios lo que tiene sobre tu vida, lo tiene claro, para eso te hizo y ese propósito está sobre tu vida. Y un corazón contrito y humillado jamás será rechazado por Dios. Y Pedro durito porque Pedro durito, pero el Señor tiene sus métodos de ablandacarnes. Y lo ablandó y tiene aquí un Pedro con un corazón sumiso, entregado, dispuesto a seguirlo. Y el Señor le dice, te confío lo que ya te confié, Dios no te lo ha dejado de desconfiar, te lo sigo confiando, el propósito para tu vida. Y sin importar a lo que tú te dedicas y en lo que tú fracasaste, luego de que reconozcas tu error, el Señor una vez más te va a decirte, no ha cambiado mi plan contigo. Retómalo, retoma la tarea, retoma a lo que te llamé, retoma tu sueño. Si tú fracasaste en el matrimonio, retoma ese matrimonio. Si fracasaste en los estudios, retoma esos estudios. Si fracasaste en una construcción, retoma esa construcción. Retoma en tu familia, pero con este propósito en claro. Porque este propósito no es solamente para Pedro. El propósito de cuidar a otros en la fe es un propósito que Dios le da a Abraham. Y le dice, Abraham, ¿sabes por qué te elegí? Porque yo sé que tú, a los hijos que te voy a dar, tú le vas a enseñar, los vas a cuidar. Y de la misma manera, ese propósito está sobre ti. Y tú tienes niños pequeños, familia alrededor tuyo para que la cuides. Y tienes unos más duritos, resabiaditos, pero el Señor te va a dar la autoridad para poderlo hacer. Así que retoma eso que abandonaste, en eso que fracasaste, retómalo con este propósito como prioridad. Que lo que tú hagas, hazlo para cumplir este propósito. Sea un negocio, sea un empleo, sea una profesión, sea el estudio, que tenga el propósito de darle gloria a Dios y ayudar a otros a que lo conozcan a Él. Si lo que tú haces no cumple ese propósito y solamente cumples lo que haces para ganar plata, no estás cumpliendo el propósito de Dios.
Utiliza tu trabajo, tu negocio para que otros lo conozcan a Él. Y ahí estarás cumpliendo lo que el Señor te ha confiado. Vuelve a servir en eso que dejaste con humildad y sencillez de corazón, pero con ese propósito claro. Es momento de retomar. Y me voy con el último paso. Transforma tus fracasos reescribiendo tu historia. Y quiero que lea conmigo el versículo 18 y 19. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer las cosas que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Y el versículo 19 aclara. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Wow. Mire qué tremendo lo que estamos viendo acá. El Señor es poderoso para restaurar. ¿Cuántos lo creen? Y te está restaurando. Y hoy te está sacudiendo, incomodando. Porque esta es una palabra que incomoda. Porque uno prefiere, deje eso allá, deje eso quieto. Pero el Señor sabe lo que tiene contigo y sabe para qué te hizo. Y una vez que tú reconozcas tu error, y una vez que tú retomes el propósito de Dios, el Señor va a hacer lo que le está diciendo a Pedro acá. Le está dando visión y proyección. Mira cómo lo hace. Le está diciendo a Pedro, Pedro, tú cuando eras joven me juraste que darías la vida por mí y fracasaste. Hiciste incluso lo contrario, me negaste. Pero sabes, Pedro, cuando seas viejo, entonces el texto dice, cuando seas viejo, vas a poder, te van a extender los brazos como a mí. La tradición dice que Pedro murió crucificado en el año 64 más o menos. Pero que cuando lo iban a crucificar, de la misma manera como crucificaban a todos, él dijo, a mí crucifíqueme boca abajo, porque no soy digno de ser crucificado como fue crucificado mi Señor. Y el versículo 19 está dando una nota aclaratoria y está diciendo, de esa manera el Señor le dijo, Pedro, tú, lo que me quisiste ofrecer, ese amor ágape, Pedro, tú lo vas a poder hacer. No lo pudiste hacer, pero ahora sí lo vas a poder hacer, porque Pedro ahora es resucitado y he soplado sobre ustedes el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo podrás entregar la vida. Y ustedes ven en el libro de Hechos, no solamente Pedro, Jacob, que fue el primero que mataron, Esteban, el primer mártir de la historia del cristianismo, estuvieron dispuestos a dar amor ágape. Y finalmente, año 64, después de Pedro cumplir lo que el Señor le dijo, de cuidar a los corderitos, como por ejemplo Juan Marcos, que Pablo un día se emberracó con él y le dijo, ya con usted no sigo más. ¿Y qué hizo Pedro? Lo recibió, lo discipuló y lo levantó y se convirtió en uno de los escritores de los 4 evangelios. Pedro edificó la iglesia del Señor. Pedro se convirtió en ese líder que proyectaba, que daba un paso al frente y predicaba y 3,000 se convertían. Daba otro paso al frente, predicaba y 5,000 se convertían. Se convirtió en eso que el Señor le dijo. La historia de Pedro se reescribió. Una historia que parecía con un punto final ahí, después de esa negación, el Señor, después de esta conversación, le da una coma y continúa reescribiendo la mejor historia. Y eso mismo va a hacer con tu vida. Tu vida no se acabó con ese fracaso. Tu vida, el Señor le pone esa coma y continúa reescribiendo la historia para tu vida y para tu familia. Y sabes, vas a poder glorificar a Dios como Pedro lo glorificó. Porque el propósito supremo es darle gloria a Jesús. Es que tú hagas sonreír a Dios Padre. Que en todo lo que tú hagas. Y tú vas a lograr darle gloria a Dios cuando tú cumples el propósito de Dios en esta tierra. Y no cuando estés haciendo lo que no debes estar haciendo.
ni es desenfocado en lo que no debes estar, enfocado en el propósito divino. Y si tú quieres realmente poderlo hacer, lo primero que debes hacer es admitir tus fracasos. Lo segundo, creer que Jesús en la cruz murió por esos fracasos y resucitó para darte una nueva oportunidad. Y que si tú se lo dices, Él lo va a hacer hoy mismo. Y vas a empezar una nueva vida, una nueva temporada, un nuevo tiempo para tu vida y vas a poderle dar gloria a Dios y vas a poder cumplir eso que no podías cumplir. Ahora, por el soplo del Espíritu Santo y la llenura de Él que te va a capacitar y el poder de su palabra y la comunidad que te ha dado, vas a poder cumplir lo que antes no pudiste cumplir. Y esa frustración quedará solamente como testimonio para ayudar a otros a avanzar. Dios va a cambiar tu historia. Hablando con mi esposa esta semana alrededor de este pasaje, yo le decía, amor, hace 13 años que nos casamos y le escribí mis votos matrimoniales. Los casados pueden recordar sus votos matrimoniales en este momento. Yo los tengo en mi casa escritos en un cuadrillo, digamos lo que tengo ahí, y en esos votos son más de 10 votos que le hice. Y son tremendos votos. Y si hoy nos volviéramos a casar, escribiría los mismos 10 votos. No me cambio esos votos. Pero hablábamos con ella de esos 10 votos. Yo no le he podido cumplir a plenitud de esos 10 votos. Y la he hecho llorar y sufrir porque no he podido cumplir a plenitud lo que le prometí. Pero hablábamos y le decía, amor, así como Pedro hizo esos votos y no pudo, pero cuando fue lleno del Espíritu y siguió a Jesús de cerca, lo pudo hacer. Le dije, la única prenda de garantía que tú tienes conmigo es que yo siga a Jesús. Porque si yo sigo a Jesús, voy a poder crecer en mi amor y poder brindarte el amor que te prometí. Ese amor de una entrega total. Y no sé cuál sea tu caso, ni tu fracaso, pero el Señor sí lo conoce. Sabe los detalles. Y sabe que lo quisiste hacer y no lo lograste hacer. Pero la historia no terminó ahí. Hay historia para construir. Lo primero que debes hacer es reconocer tus errores, lo que hiciste mal. Es difícil, nos cuesta, nos duele el ego, nos duele el qué dirán. Pero cuando tú reconozcas esas faltas que hiciste, ahí empieza la transformación. Ese es el paso 1. Porque tú de pronto dices, no, yo ya me voy con el paso 2. Voy a retomar el propósito. El Señor te quiere dejar unas lecciones bien puestas. Porque tu historia Dios la va a usar para restaurar a otros. Y cuando tú hables de tu historia para restaurar, no te puedes saltar el paso 1. Y vas a poder avanzar a hacer otra vez pequeños comienzos y a valorar esos pequeños comienzos. Y vas a poder crecer y vas a poder avanzar. Y la clave aquí está para cerrar, que tú sigas a Jesús de cerca, no de lejos. Porque Pedro cuando lo siguió de lejos, lo negó. Pero cuando lo siguió de cerca, su historia se reescribió. Síguelo de cerquita, pegadito a Jesús. Él va adelante. Tú pégate ahí, como Él lo hizo. Mira esto, que tú puedas estar con Jesús para ser como Jesús y posteriormente hacer como Jesús. Primero debes estar ahí. Podrás ser y luego hacer. Y cierro con esta frase. Seguir a Jesús es transformar tus fracasos en caminos de esperanza y nuevos comienzos.